El domingo. Qué bueno. Ok. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cuántos tenemos ya conectados, Anita? En este momento vemos 9 personas conectadas. 9. 10. Yo creo que es bueno dar un compás de espera. Sí, yo creo que para unos 5 minuticos mientras la gente se conecta. Sí, hasta que no tengamos ni siquiera 20, 25. Ya van No, 12, ya 20. se están conectando, es que la gente se conecta, ya van 13, ya está subiendo. Ah, bueno. Okay. Si no las controlamos, podemos perder momentos que no recuperaremos por más que queramos regresar el tiempo. Pero también es cierto que tendremos la oportunidad de aprender de nuestras equivocaciones. Seremos mejores personas, porque siempre tendremos una nueva oportunidad. Hay un micrófono abierto. La mujer que aprendió a amar. Del comité, ¿quiénes estamos? Esta Richard, es Liliana y yo. Nada más. el señor Manuel, Manuel Ramírez. Liliana. Hola Manuel, ¿qué tal? Liliana. Muy bien, gracias. Bueno. Buenas noches. Liliana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Omar. a todos. Bien, muchas gracias. Ok. Omar. ¿Se ha conectado o no? No lo veo, doctor, todavía. Alfonso tampoco. No, señor. Okay. Bueno, ya tenemos asociados conectados. Muy buenas noches a todos. Estamos dando un compás de espera para que la gente se siga conectando. Muchas gracias. Ya tenemos 17 personas conectadas, doctor. Cinco minuticos más. Anita, ¿por qué no va haciendo el anuncio sobre la importancia de ayudarnos con la encuesta, por favor? Claro que sí, doctor. Bueno, ahorita estamos 17 personas conectadas. Bienvenidas, muchas gracias por atender la convocatoria y aprovechar esta oportunidad de aprender. Al final de la reunión, unos 10 minutos antes del despido, vamos a mandar a través del chat una encuesta para poder tener el concepto de todos nuestros asociados acerca de cómo les pareció la actividad, el conocimiento. Pues ahí tenemos unas 5 o 6 preguntas para que ustedes nos apoyen con esa respuesta, porque eso nos ayuda a mejorar en el diseño y la elaboración de cada actividad que SOMEC prepara para todos ustedes. Entonces les agradecemos mucho su apoyo y pues que nos ayuden con estas respuestas. No serán más de 3 minutos. Muchas gracias. Muy bien, Anita, por ahí. A la hora hacemos el recordering, ¿no? A las personas que aún no se han conectado. Sí, podría ser también cuando el doctor Vladimir termine su presentación. Podemos hacer ahí antes de las preguntas un recorderis y luego le damos paso a las preguntas. De pronto, ahorita sí quisiera recordarles a los asociados que están ya conectados que vamos a tener un café emprender el 11 de julio, entonces todos están cordialmente invitados. También va a ser por parte del Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación. Y también tenemos ya en promoción nuestro bingo de fin de año, que va a ser en el Hotel Tequendama el 24 de octubre. Vamos a tener muchas sorpresas.
No sé si ya todos recibieron la publicidad, cualquier cosa de inquietudes que tengan, no duden en contactarse con cualquiera de los asesores comerciales o con nosotros y les estamos ampliando cualquier inquietud que tengan a través de la plataforma que ya se compartió también a los correos electrónicos. Pueden hacer la adquisición de sus entradas para este gran evento de fin de año que vamos a tener. Tenemos la expectativa de que vayan 800 asociados, entonces va a ser un evento bien importante para SOMEC, tener tantos asociados juntos. Ok. Bien. Yo creo que ya podemos dar inicio, ¿cierto? Yo creo que sí, doctor, si le parece bien que la doctora Liliana nos ayude con la presentación del doctor Vladimir. Un momentico, yo voy primero a darle el saludo de bienvenida. Bueno, doctor. Ya. Ok, ¿listos? ¿Estamos listos? Muy bien. Muy buenas noches para todos, queridos asociados a la Cooperativa Multiactiva de Profesionales SOMEC. Quiero presentarles en nombre del Consejo de Administración y del Comité de Emprendimiento un cordial y caluroso saludo y agradecerles por su tiempo, agradecerles por su participación a una actividad académica que indiscutiblemente va a conducir a un conocimiento más amplio de lo que significa para un empresario los compromisos que tiene desde el punto de vista fiscal y de pronto algunas cosas de orden contable. Debo recordarles que es política del Consejo de Administración el estar en contacto permanente con todos los asociados y particularmente con aquellos que han decidido crear sus propias organizaciones y con aquellos que están pensando en hacer sus propios emprendimientos. El Consejo de Administración tiene una voluntad política muy importante, quiere respaldar las actividades del comité orientadas al apoyo restricto hacia ustedes en materia de información, capacitación, en eventos presenciales como lo que hablaba Ana Ríos hace un momento, el del 11 de julio de este año, que es un día sábado, vamos a hacer un café Emprender donde vamos a tener la posibilidad de que los empresarios asociados a nuestra cooperativa puedan llevar las muestras de sus productos y puedan interactuar con los demás participantes en el evento a objeto de ir pensando en crear redes empresariales. También en nombre del Consejo de Administración queremos expresarle que el Comité de Emprendimiento tiene la mejor voluntad de ayuda para ustedes. Lo importante es que cuando se hagan las ofertas, ojalá tengamos el mayor grado de aceptación, preinscripción y inscripción definitiva a los eventos. Eso es lo que quería compartirles. Mi nombre es Norberto Santamaría, soy consejero principal de la cooperativa, exgerente de la entidad hace unos 30 años y soy quien coordino todas las actividades relacionadas con el Comité de Emprendimiento. Entonces, le pido el favor a Lilianita Salcedo, que es integrante del comité, que por favor haga la presentación del facilitador de esta noche. Adelante, Liliana, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Liliana Salcedo, pertenezco al Comité de Emprendimiento y esta noche quiero introducir a la persona, al capacitador, para esta charla que pues para el comité se nos ha hecho de vital importancia esta información y actualidad para apoyar a las labores de nuestros queridos socios emprendedores de la cooperativa. Les presento a Vladimir Gutiérrez Páez. Él es contador público, consultor financiero y tributario,
Él tiene una experiencia de más de 15 años en el área financiera y tributaria, especialista en contabilidad, con sólida trayectoria como subgerente financiero, revisor fiscal, asesor tributario independiente, socio fundador de consultores Contap, firma que acompaña a empresas de múltiples sectores en la estructuración, supervisión, control e información financiera en la toma de decisiones estratégicas. Con respecto a su formación académica y profesional, es contador y trabajador social y tiene una especialización en planeación tributaria y revisión fiscal. Vladimir, pues él tiene un enfoque, digamos que diferente a lo que cualquier contador tiene, dado que en esa mezcla entre ser contador y trabajador social, no solamente mira los números, sino también la parte humana y la parte del empresario como tal, porque somos personas las que llevamos las empresas. Los dejo con Vladimir. Vladimir, buenas noches, muchas gracias por tu participación y escuchamos. Listo, buenas noches. Aquí habilito un ratico la cámara para los que no me conocen. Pues ya con la presentación que hace la ingeniera, la idea es enfocarnos, ¿cierto? Porque las empresas, al final del día, como explicaba la ingeniera, es manejada por personas, entonces encontrar como el equilibrio entre lo que queremos como personas y lo que queremos como empresa y lograr pues brindar una asesoría integral a esto que viene cambiando en el país. Sin más preámbulos, pues agradecer a Somet por la oportunidad que nos da. Vladimir, por favor. Sí, señor. Excúseme la interrupción. Yo quisiera que nos dé a conocer qué propone usted en torno a la dinámica de la conversa de esta noche, en Listo. términos de cómo se va a desarrollar, en qué espacio va a haber preguntas, cómo es esa dinámica. Listo. Entonces, aquí para responderle al doctor Santa María, la idea de hoy, esta charla, es una charla, digamos, no tan formal de estatuto tributario, de esto que sabemos que todos los días tenemos bombardeado, entonces es aterrizar mucho la normativa que viene cambiando en tema laboral, en tema fiscal, que ha cambiado, cómo se viene comportando el país en esto, cómo se viene comportando para las pymes. La idea es, yo hago mi presentación y las dudas las vamos recogiendo para no estar interrumpiendo como la charla durante todo el proceso y, no sé, a lo que termine la parte laboral, resolvemos algún tema laboral, que sé que esto es más de un tema de abogados. Si tengo la respuesta de una vez, damos la respuesta en esa parte laboral y después igual, a lo que termine mi charla de la parte fiscal y tributaria, al final de esta charla, hacemos preguntas en la parte fiscal. Dejémoslas para el final porque hay preguntas que se van resolviendo durante la charla, ¿sí? Bueno, ahí lo explico más adelante. Entonces, la dinámica es la siguiente. Comienzo mi conferencia, termino la parte laboral, preguntas, comienzo la parte fiscal, termino y preguntas. ¿Listo? Entonces, para que pues sepamos cómo va a ser esa dinámica. Como les decía, pues agradezco a Somet y si no hay más, digamos, preámbulos, pues voy a hacer presentación de mi pantalla y comenzamos con la respectiva charla del día de hoy. Listo. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Me cuenta si pueden ver mi pantalla perfectamente todos? Sí, señor. Vladimir, ahí vemos tu pantalla. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a partir la charla, como lo explicaba previamente, entre lo laboral y las obligaciones fiscales. ¿Por qué lo laboral cobra hoy premisa? Porque eso nos va a costar dinero en el tiempo con toda esta normativa que viene cambiando. ¿Listo? Entonces, aquí estamos los conferencistas, Vladimir Gutiérrez, Javier Garcés, ¿cierto? Que es mi socio. Nosotros, pues, como ya lo explicaron, pues la experiencia que nosotros tenemos en la trayectoria, desde la revisoría fiscal, básicamente hemos encontrado diferentes falencias, tanto para las pymes o para los emprendedores, porque muchas veces desconocen este tipo de obligaciones que tenemos.
¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Cambios en la jornada laboral y los recargos laborales, los contratos y la estabilidad laboral, un proceso disciplinario, cómo pues, qué plazos hay y cómo se debería aplicar, las obligaciones fiscales de las empresas y los gastos no deducibles, que son temas que hoy en día los pequeños empresarios y las pymes muchas veces no tenemos dentro del radar. Vamos a comenzar con la ley 2466 del 2025, con esta parte de la parte laboral. Muchos, pues ya sabemos cómo ha venido cambiando. Actualmente estamos en 44 horas semanales, ¿cierto? Pero a partir del 15 de julio del 2026 vamos a entrar a 42 horas semanales, sin reducción del salario. ¿Qué les tengo que decir importante para esto? Hoy en día tenemos muchas veces algo que llamamos nosotros break. Hoy en día nos permiten que esos breaks de 10 minutos, 15 minutos sean descontados, porque como sabemos, mira, ya 42 horas, entonces esos 15 minutos que damos en la mañana o 15 minutos que damos en la tarde, también podrían ser parte de la jornada laboral y no los tendría que imputar dentro de estas 42 horas. Lo hago esa acotación porque nosotros sí o sí, por pausas activas, por diferentes momentos, se está dando esos 15 minutos, pero se estaban descontando de la jornada laboral. Ahorita nos permite como decir, oiga, venga, eso lo puedo meter dentro de las 42 horas semanales para poder cubrir ese espacio. Horario nocturno. Antes iniciábamos a las 9 de la noche. Ahora inicia a las 7 de la noche. Hay una mala interpretación de las pequeñas empresas o alguien que quiere emprender un negocio y dice, no, es que si la persona va a trabajar después de las 7 tengo que pagarle hora extra nocturna. Diferenciemos entre hora extra nocturna y recargo obligatorio. El recargo es el 35% más. No le tengo que pagar el 2.0, que es una hora extra nocturna, sino que le voy a pagar solo el 35% si esta persona está dentro de su jornada laboral. Ejemplo, si yo pongo a mi trabajador a que entre a las 4 de la tarde y termine a las 9 de la noche. Yo de las 7 a las 9 le pago recargo, no tendrá que pagarle una hora extra, ¿sí? Porque él no se está quedando más tiempo, lo único que tiene un recargo, ¿sí? De ahí cobra mucha facultad o que nosotros dentro de nuestro reglamento interno de trabajo tengamos diferenciado el tema de los horarios. Si somos una empresa que trabajamos fábrica, producción y tenemos horarios, diferentes horarios, un restaurante o que tenemos un horario muy extenso en el día, pues tengo que tener diferentes jornadas de horario dentro del reglamento interno. Muchas veces no contratamos ni un profesional, un abogado o alguien un experto en el tema del reglamento y copiamos y pegamos uno. Claro, chévere, nos sirve, pero este solo tiene una jornada laboral y cuando vamos a hacer el tema de los recargos nocturnos, tenemos que desde la parte contable decirle, no señor, usted me dice que trabaja de 8 a 5 y acá en su reglamento lo está diciendo, yo tengo que cubrir el tiempo, es una jornada extra. Y tenemos que hacer modificaciones y un desgaste que hoy en día, con esta nueva reforma laboral, es muy perjudicial para las empresas. Entonces, muy pilas con esto de que tengamos los horarios durante trabajamos. Si tenemos 3 tipos de horarios, colocarlos en el reglamento interno de trabajo. ¿Para qué? Para que tengamos flexibilidad. Yo recomiendo, por lo regular, así no los tenga en este momento, pero sé que mi negocio puede llegar a tener que trabajar nocturnos, puede llegar a tener que trabajar festivos, incluyámoslo. Así no lo utilicemos, pero si ya lo tengo en mi reglamento, no tengo que entrar a hacer una reforma posterior. ¿Listo? Dominicales y festivos. Los dominicales en el 2025 íbamos con el recargo del 80%, 2026 con el 90% y 2027 con el 100%. ¿Qué es importante más que todo en los dominicales? La ley actual nos da como una ventana, porque el dominical lo llamó día de descanso.
Si yo logro pactar dentro del contrato con mis empleados que el día de descanso para Vladimir va a ser el lunes, ¿listo? El día de descanso para Pepito Pérez va a ser el martes, el día de descanso, porque en el día a día, en el sector real que nos movemos nosotros, sabemos que hay restaurantes, cafeterías, fábricas, que el día que más se trabaja puede ser el domingo, día calendario. Pero yo puedo hoy en día decir, para mi trabajador que trabaja de domingo a domingo porque tengo un restaurante, su día de descanso va a ser el miércoles. Ese es el que yo voy a ir a remunerar como dominical. Y el domingo lo voy a remunerar como día ordinario. ¿Sí? Entonces, es algo que nos permite la normatividad hoy en día hacer sin salirnos, porque si era un traumatismo que teníamos recurrentemente en la liquidación, que la persona decía que el dominical, como era domingo, pues se lo teníamos que pagar a un recargo 2027, iríamos al 100%. Pero si yo en mi contrato le digo, el señor Vladimir descansa el miércoles, pues ya ese domingo lo tendrá que trabajar muy normalmente, ¿listo? Entonces, también va siempre y cuando esté debidamente documentado. Pilas, así seamos una empresa pequeña, comenzando, hagamos los manuales y hagamos las políticas desde el comienzo. Hoy en día, con tantas herramientas, es muy fácil tener esto documentado, ¿sí? Documentado un contrato bien elaborado, ¿sí? Asesorémonos antes de hacer el contrato para que no nos quede esa falencia. Lo mismo les explico, como pasa con los horarios. Si en el contrato yo no especifico que el señor descansa los miércoles, voy a tener una sobrecarga financiera porque el señor tiene un restaurante y nuestro nicho de mercado se mueve es sábados, domingos y festivos. Entonces me va a incrementar mucho mi carga laboral. ¿Listo? Control de horas extras. Antes nos pedía la norma que teníamos que hacer una solicitud al Ministerio del Trabajo para poder remunerar horas extras o para que mis trabajadores incurrieran en horas extras. Hoy lo puedo hacer sin ese permiso del Ministerio del Trabajo, siempre y cuando cumpla con dos requisitos. Registro diario obligatorio en el cual le digo, hoy hiciste 2 horas extras, 3 horas extras, 4 horas extras, y entregárselo al trabajador. Entregárselo, ¿qué quiere decir? Vía correo electrónico, si lo tengo documentado dentro de mi política, que todo se le va a entregar correo electrónico. Si no lo tienes documentado, importante que lo hagas físicamente o en su desprendible de pago, digas, esta quincena se remuneraron las horas extras del día 1, 2, 3, 4, para que quede este control y no tener que tener un permiso del ministerio. Contratación y estabilidad laboral. Hay nuevas reglas en la contratación. Las labores misionales y permanentes deben cubrirse con contrato a término indefinido. La norma lo dice así. No es que desde que comience el trabajador tenga que tener un contrato a término indefinido. No interpretemos la norma diferente. Lo que le está diciendo es que si usted es un taller de mecánica y contrata un mecánico, ese mecánico no puede tener un contrato a obra o labor durante 4 años, 2 años, 3 años, porque es un cargo que vas a utilizar directamente a tu actividad. ¿Cuál es tu actividad económica? Reparar vehículos. Y el mecánico, por un contrato de obra labor, pues vas a incurrir en una falla a nivel de la ley laboral y te pueden sancionar por eso, porque ese trabajador está dentro de tu objeto social y es permanente. Voy a necesitar el mecánico siempre. Ahorita voy a explicar en qué casos ese mecánico puede tener un contrato de obra o labor. Contratos a término fijo. La duración de los contratos a término fijo solo son 4 por 4 años. O sea, yo puedo tener 4 contratos a término fijo por un año, por 2025, 2026, 2026, 2027, así consecutivamente por 4 años. A partir del cuarto se convierte
a término indefinido, obligatoriamente. En la reforma, en la parte anterior, o sea, como lo manejamos laboralmente, yo podía tener 20 contratos a término fijo. ¿Qué pasaba anteriormente? Muchas empresas o muchas personas que tenían negocios o empresas pequeñas, ¿qué hacían? Contrataban a la persona, le hacían un contrato a término fijo, sí lo liquidaban al 31 de diciembre, pero por desgaste administrativo, primero, no desafiliaban a la persona de la seguridad social. Primer error. Si no hay desafiliación, hay continuidad, el trabajador va a pelearnos continuidad y pueden tener pues un beneficio. Segundo, no es que venga la secretaria, yo la sacaba, le liquidaba el 31 de diciembre y le decía el 3 de enero, no, necesito que vuelva, venga y le pago por días mientras que terminamos el mes. Hay la misma vinculación, hay la misma, es un contrato realidad y seguía, así la desvinculara, seguía teniendo el vínculo, ¿sí? Entonces, no es algo nuevo que el contrato a término fijo se suspendiera, sino que se buscaba una forma de que este contrato a término fijo evitara indemnizaciones en el tiempo, porque recordemos que los contratos a término indefinido, su indemnización son 30 días de salario por el primer año y 20 por los siguientes. Entonces, una persona que me dura 20 años en la empresa, pues sí, al final del día lograba una indemnización, pues en este momento a salarios mínimos, básicamente por 20 años tendría que pagar 20 millones. Eso era lo que mitigábamos liquidando cada año, pero debía cumplir con que la persona saliera 30 días de la planilla de seguridad social y de verdad saliera de la empresa y volviera. También ahí hubo muchas sentencias de la Corte donde los trabajadores lograron demostrar que era un contrato de realidad, que había continuidad, que solo era una figura y hizo que pagaran indemnizaciones las empresas, aún teniendo los 30 días de desvinculación. Entonces era también un riesgo que estábamos corriendo frecuentemente. Hoy en día, con la nueva normatividad, nos permite también tener los 4 contratos a término fijo por cada año. O lo siguiente, muchas veces dicen, no, es que yo todavía no sé si el trabajador me va a servir. Yo puedo hacerle durante esos 4 años, hacerle un contrato al inicio por 6 meses, por 4 meses, y voy mirando si el trabajador me sirve. Cuando me doy cuenta que me sirve, le hago las prórrogas que le hagan falta para terminar los 4 años. Hago un ejemplo muy práctico. Una persona, yo le hago un contrato hoy en día a 6 meses, un contrato fijo a 6 meses. Lo puedo hacer. Esos 6 meses se prorrogan por otros 6 meses, ¿cierto? Esos 6 meses se prorrogan por 6 meses. Y esos 6 meses yo puedo durar con ese contrato, ¿sí? Que claro, se me va a cumplir más rápidamente los 4 años, pero tengo 6 meses para irle terminando ese contrato a la persona. ¿Qué me permite esto? Que mi contrato por 6 meses yo lo puedo postergar, postergar, postergar y repetir, repetir, repetir hasta 24 meses, hasta 2 años, ¿cierto? Y ahí yo ya le daría solo 2 contratos por un año para cumplir los 4 años a la persona, ¿sí? Y tener como una figura de que todavía no sé si el trabajador me va a servir o es un proyecto que tengo por 2 años, 3 años, pero no quiero vincularme, pues también le puedo hacer contratos por menos de un año, ¿sí? Siempre y cuando no pase los 4 años que me exige la ley y las 4 prórrogas. Entonces, ahí cumpliría totalmente lo que me está pidiendo la norma hoy en día. Entonces, contratos a un año, máximo 4 renovaciones cortas, ¿sí? Yo recomiendo, antes recomendábamos, o habían algunos laboralistas que recomendaban que se hicieran un contrato por 4, 4 y 4 para un año, ¿cierto? Ahorita con esta norma, para no quedar tan limitados, yo recomiendo mínimo 6 meses, ¿cierto? Y cumplir mucho con, vuelvo a repetir, el reglamento interno de trabajo, donde logre demostrar las faltas y poderlo terminar en cualquier momento en debida forma. Bueno, al cumplir 4 años se convierte a término indefinido que ya les explicaba. Contrato de obra labor. Este contrato cobra mucha
digamos, hoy en día mucha fuerza. Siempre había existido, pero hoy en día sí nos permite hacer eh, una distinción realidad a la hora labor. Muchas veces tenemos el empleado que pide una licencia no remunerada, la licencia de maternidad, cubrir un proyecto específico que voy a realizar durante un tiempo específico. Entonces la ley que me dice, claro, señor, haga un contrato por obra o labor donde se especifique claramente el término, la labor y el tiempo. Desde el primer día que contraté, no es que yo llegué y contraté al señor Vladimir hoy, 10 de junio, pero le hago el contrato el 15. Ahí en ese momento incurrí en una falta que me pueden decir, eso se convirtió en un contrato a término indefinido, porque desde el primer día no le dije, señor Vladimir, usted va a trabajar conmigo 2 meses, mientras que el contador que está de planta pide una licencia remunerada y volverá el 1 de agosto. Eso debe quedar estipulado desde el primer día cuando tengamos contratos de obra o labor. ¿Para qué? Para que no tengamos a Vladimir después que indemnizarlo, renovarle el contrato o pagar una indemnización, ¿sí? Todo esto es para evitar posibles indemnizaciones que tengan que incurrir las empresas y una empresa comenzando o un emprendedor comenzando y que por un desconocimiento, no sé, necesito un obrero tiempo completo, pero esta obra me dura 2 meses, pues le hago un contrato por obra labor y terminamos la obra, le pago su liquidación y terminamos y no voy a tener una futura demanda laboral, ¿cierto? Mientras que bajo el contrato indefinido, pues sí queda muy, ¿sí? O por el contrato a término fijo, que es lo recurrentemente que pasa en los contratos a término fijo. Día a día, que me pasa hoy en día en muchas compañías cuando hago auditorías. Ah, no, es un contrato a término fijo. Ah, no, pues es que se me olvidó pasarle la carta con 30 días de antelación. Ese contrato se renovó por un periodo igual al pactado al inicio. Entonces, ¿qué me costó? Me costó o quedarme con el trabajador que ya no necesito o quedarme con el trabajador que ya no quiero y tener que pagar 6 meses, 4 meses o un año de salario si quiero sacarlo hoy en día. ¿Sí? Entonces, pilas con estas formas de contratación laboral. Segundo, pasamos a las plataformas digitales de reparto. Sé que de pronto muchos no las utilizamos, otros sí las utilizamos. Plataformas digitales de reparto. Uber, Didi, todas las que conocemos hoy en día. Hoy en día la ley laboral dice, la plataforma debe pagar el 60% de los aportes a salud y pensión y el 40% de la ARL a esas personitas que están prestando ese servicio desde una plataforma. Sabemos que la plataforma digital, la ley dice, la plataforma debe cubrirla. Esto es un tema hipotético hoy en día, pero a futuro, ¿qué va a pasar? Puede ser vinculante que yo como empresa contrate un Didi para que me entregue un pedido y el señor no tenga los aportes a salud, no tenga la pensión y me vinculen a un proceso laboral o una indemnización por X o Y, aunque tenga un contrato por servicios, por no exigirle a la plataforma digital que contraté los aportes a seguridad social de esta persona. Entonces, porque hoy en día, todos los días vemos en las empresas que enviar este documento, contrate un día y llévelo. Enviar esta mercancía, contrate un día y envíe. Pero entonces pilas con los aportes. Hoy en día no es tan fácil cruzar la información, pero en un futuro sabemos que sí va a pasar, que sea vinculante. ¿Quién contrata el servicio? ¿Quién lo presta? ¿Y quién es el intermediario? Entonces, si no pidió la seguridad social, es vinculante. ¿Listo? Inclusión y nuevos derechos para aprendices SENA. Nosotros en el SENA, antes a los aprendices SENA les damos una manutención que no era un salario. Hoy en día nos dice la ley que durante la etapa lectiva, o sea que la persona está entre el estudio y el trabajo, le vas a pagar el 75% de un salario mínimo legal vigente. En la etapa práctica le vas a pagar
el 100% del salario mínimo legal vigente. Y la monetización, que hoy en día todos los empresarios dicen, yo prefiero monetizar. Claro, van a preferir siempre monetizar por las siguientes, digamos, aclaraciones que les voy a hacer. Yo tengo que pagarle a un aprendiz SENA el 100% del salario. Segundo, tengo que capacitarlo, que me cuesta, no sé, hago un contrato por 6 meses, mientras lo capacito se demoró 2 meses, o sea que son 2 meses de salario que no tengo el resultado que necesito para mi empresa. Y tercero, la monetización es 1.5 salarios mínimos. 1.5 salarios sin prestaciones sociales. O sea, a salarios mínimos de hoy, 2.400.000, mientras que si tengo al empleado o tengo al aprendiz SENA, me cuesta 3 millones de pesos promedio con sus cargas laborales al full. Entonces, la mayoría de empresarios dicen, pero ¿por qué no le contrata a la persona que le sale mejor que entregársela al SENA? No, a mí me sale mejor entregársela al SENA porque no pierdo tiempos capacitando, que son 2 meses por mínimo a un aprendiz SENA, y me evito 600.000 pesos de esa carga prestacional. Además de esto, al tener un contrato, que lo llaman contrato especial, pero es un contrato laboral. Entonces tengo que hacer seguimientos, tengo que hacer descargos, tengo que hacer horarios, tengo que revisar tareas de esta personita con un agravante. Tengo que decirle al SENA, oiga, este señor no está llegando, oiga, este señor no está viniendo, no me está entregando los reportes, permítame o cambiarlo o despedirlo. Entonces, ahí es donde creo que la ley benefició a los aprendices SENA, claro, pero también a las empresas, pues les sale más rentable monetizar que contratar. ¿Listo? Permisos remunerados. Ahora con la nueva normatividad, citas con especialistas médicos, compromisos escolares de los hijos, licencias por endometriosis para pues las damas que sufren de este tipo de patología y jornadas flexibles para los cuidadores. Aquí me faltó una que se me va ahorita que es el tema de la, de la ley laboral para los padres cuando tenemos hijos, de los hombres que pues digamos también que permite que no sean despedidos durante el periodo de lactancia de los menores. Entonces, eso es otra cosa que le sale a nosotros como empresarios, como de que, oiga, antes de, lo digo aquí, muchos empresarios decían, no, pues si no tengo de pronto personas que están dentro de un rango que van a tener hijos, no voy a tener este problema porque o contrato hombres para no tener, porque es una fábrica, pero ahora el hombre también tiene beneficios por tener hijos. Entonces, casi están como equilibrando esas cargas. ¿Qué es importante para estos permisos remunerados y qué nos ayuda como empresarios para que eso no nos salga costosos a futuro? Lo mismo, reglamento interno de trabajo. Citas para especialistas médicos. En mi reglamento interno de trabajo debo dejar muy especificado para los permisos con citas médicas de especialistas, deben estar solicitadas con 48 horas de antelación. La persona debe volver al trabajo, no debe volver al trabajo, dependiendo del desplazamiento, no dependiendo del desplazamiento. O sea, entre más explícito sea cómo debe solicitar el permiso el trabajador, mucho más fácil va a ser para el empresario tener control de esto, ¿sí? Porque ahorita decimos, no, es que ahorita los trabajadores quieren hacer lo que quieran con la empresa, pero sí me dieron en mi reglamento interno cómo blindar muchas situaciones que se vienen a presentar. Jornada flexible para los cuidadores. Entonces yo en mi reglamento interno de trabajo puedo escribir una parte que diga, si usted es cuidador, por favor, informe al momento de incluir los documentos de afiliación, ¿cierto? O de vinculación a la empresa. Si es uno de los documentos que yo tengo en mi reglamento interno de trabajo, pues ya voy a saber que ese trabajador necesita un permiso para ser cuidador.
¿Qué es ser cuidador? De pronto, si alguien no lo tiene, tengo mi padre con Alzheimer. Si yo logro demostrar que mi padre con Alzheimer, yo soy el cuidador, tendría que tener una jornada más flexible para poder estar pendiente de esta situación. ¿Listo? Día de la familia, a partir del 15 de julio, segundo semestre, no tenemos Día de la Familia, ¿cierto? Que antes era un día por semestre, o sea, un día de enero a junio, otro día de julio a diciembre, ya no tenemos Día de la Familia. Hay algunos empresarios que lo quieren mantener, pero pues debe estar reglamentado, ¿sí? ¿Qué es importante desde mi percepción? Día de la Familia, pues si lo quieren mantener, chévere. Si no, pues no lo mantendría porque cada día la jornada laboral se disminuye y sabemos que los tiempos muertos para una pyme a veces son muy altos y esto perjudicaría pues más el desempeño de los trabajadores. Proceso disciplinario, llamados de atención, memorandos que solo corrigen modo, tiempo, cantidad de trabajo, advertencias sin sanción inmediata ni acumulación como agravante. Antes pues tenía que hacer un comunicado, después de 3 llamados de atención verbales, pasaba a un llamado por escrito y después hacer un acta de descargos, ¿sí? Entonces ahorita, bueno, la ley le dice, bueno, usted tiene un reglamento, si usted en su reglamento me dice que una falta grave es que el señor llegó bajo los efectos del alcohol a la jornada laboral. Si su reglamento dice sanción de 2 días, lo sancionas 2 días. Si es recurrente, despido, listo. Si su reglamento dice falta grave y despido, de una vez, ¿cierto? Importante como centrar cuáles son las faltas graves que vamos a dejar en este reglamento. Eh, Despido sin justa causa demostrada no requiere proceso previo. Importante. Sabemos que en las empresas tenemos cámaras, tenemos muchas herramientas para demostrar esto, pero no las tenemos hoy en día debidamente documentadas. ¿Qué es documentadas? Señor Vladimir Gutiérrez, usted al entrar a la compañía está siendo grabado, monitoreado, ¿sí? Para que la persona no diga, ah, no, es que esa cámara no es una prueba para que me despidieran porque yo no sabía que estaba siendo grabado y no lo puedes tomar como una prueba. No, si hacemos los consentimientos informados, pues la persona ya no tiene como, tenemos eso, otra prueba para poder hacer el despido, ¿cierto? Si el llamado es sanción tipificada en el reglamento interno de trabajo, si la acumulación puede generar suspensión posterior o despido, que es lo que les explicaba. ¿Qué pasa? Ya, bueno, alguien en algún momento, la norma anterior ni la norma actual decía que yo tenía que hacer esas actas de descargo, sino que alguien la dijo, oiga, no puedo estar, ¿sí? Sin un documento, entonces se crearon las actas de descargos, claro, por procedimiento administrativo y por procedimiento de calidad. Hoy en día, los medios tecnológicos también son una forma de que yo pueda hacer esa acta de descargos, pero me dice que el empleado puede decir, no, yo no voy a hacer descargos hoy y tiene 5 días para decirme, no, señor Vladimir, lo que usted me dijo sucedió fue de esta manera y tiene como para defenderse 5 días hábiles para que presente como esos descargos. Si no, muchas empresas hoy en día están utilizando la tecnología y podemos decir una charla normal con nuestro trabajador y decirle, señor Vladimir, voy a grabar esta conversación, usted tuvo un altercado con su compañero, ¿qué fue lo que pasó? Haces la charla, los dos exponen sus casos y eso te sirve como una prueba en un momento determinado para un despido, para un descuento, para un llamado de atención, con la grabación, ya que los estás notificando que pues vas a grabar esa conversación. Y pues acompañados, si quieren seguir haciendo sus actas de trabajo, pues sus actas de descargos, pues también es importante por auditoría y por control. Pero también podemos hacer, porque esta charla pues la queremos aterrizar es al emprendedor. No tengo un departamento de recursos humanos, no tengo un acta de descargos. Entonces, al final del día me tocó pagar la indemnización porque no hice el proceso. Sencillo, cojo mi celular,
señor Vladimir, grabemos qué fue lo que pasó. Yo observé en las cámaras que llegó tarde. ¿Qué pasó? Ah, no, es que hubo un trancón XY, ahí ya te queda la prueba para cuando hagas el despido tengas un soporte. ¿Listo? No necesitas tener ¿sí? La mayor experticia para esto. Es como un tip que les doy que en algunos casos nos ha funcionado. ¿Listo? Entregar pues todas las pruebas que sustenten la falta, lo que les explicaba. ¿Qué es lo más apremiante hoy? Teníamos plazo hasta el 25 de junio para actualizar esos reglamentos internos de trabajo. Sé que en Colombia, pues, no sé, el 50% somos pequeños empresarios, entonces muchos no han hecho esa actualización. Pongámonos al día, pero hagámoslo bien, porque si no, después cuando aparezca algún problema, tenemos que hacer una reforma a ese reglamento, volver a pedir autorización y ya eso nos va a costar de pronto más de lo de contratar un profesional, digamos un abogado o alguien que les haga un reglamento aplicado a su necesidad, ¿sí? No a la necesidad, digamos, general. Aquí está como la tabla comparativa, regla de contratación, antes libre elección, término fijo, ahora indefinido obligatoriamente, límites de contratos a fijo, renovables indefinidamente, antes podía tener 30 contratos a término fijo y la persona se iba de mi empresa y no tenía problemas, hoy máximo 4 años a término fijo, inicio de la jornada nocturna a las 9 de la noche, hoy en día es a las 7 de la noche. Antes teníamos una jornada de 48 horas semanales, hoy en día tenemos una jornada de 42 horas. El recargo dominical festivo, antes lo remunerábamos al 75% del salario, hoy en día vamos en el 80, vamos en el 90 y vamos a llegar al 100%. El apoyo a los aprendices SENA, antes era un apoyo de sostenimiento, hoy es un salario mínimo. El proceso disciplinario, antes eran términos libres por reglamento, hoy tiene la persona 5 días para decir, oiga, ¿sí? Para poder defenderse o hacer los descargos. Y el Día de la Familia, que antes era obligatorio y que ahora es por criterio de las empresas. Hasta ahí terminamos esa partecita como a grosso modo de la parte laboral que está impactando, digamos, a las pequeñas empresas hoy en día. ¿Sí? No sé si tengamos ahí preguntas. Queda abierto el espacio para preguntas de los asistentes. Manuel. Las estamos trabajando vía chat, Anita. Manuel levantó la mano. Solamente hay una anotación de un asociado que está hablando de que el Día de la Familia que no se tomó en el primer semestre ya se pierde por el cambio en julio, de lo Sí, que señor. mencionó el señor Vladimir. Sí, sí, señor. O sea, en eso sí Bien, estamos de acuerdo. Sí, si ya no pues ya no se hizo, pues no, ya no, en el segundo, pues ya no tiene como remunerarse. Lo mismo, digamos, del de las votaciones, si no lo solicitan, pues ya también se pierde, ¿no? Dentro del tiempo. bien. No son acumulables. Manuel creo que tiene una inquietud. Sí, Vladimir, yo tengo una empresa donde contrato el personal directamente y utilizo el servicio de temporal, pero también utilizo los servicios por pagado, por cuenta de cobro. Sí. ¿Cómo, cómo esta figura la puedo legalizar de tal manera que no pueda tener problemas a futuro? Listo. Listo, Manuel. Bueno, tenemos contratos temporales. Entonces, cuando contratamos por temporal, recordemos que la normativa en Colombia me dice que cuando yo tengo una temporal, máximo es por 3 meses para una labor, ¿cierto? Y si ya veo que el trabajador cumple con los requisitos, lo debería vincular a mi proceso laboral. Si no, pues si tienes la único de mitigar con los temporales es que a los 3 meses o los desvincules o los contrates por la empresa, en la parte de los temporales, cuando es por una empresa temporal. Yo sé que las empresas temporales, pues tienen abogados, tienen asesores, ¿sí? Pero sí es vinculante para la empresa digamos, de Manuel,
en un momento de una demanda laboral o un problema, te pueden vincular a un proceso. Entonces yo lo que te recomiendo ahí para lo temporal, 3 meses y pasarlo por la empresa. Y los contratos por prestación de servicios, muy buena pregunta, porque ¿qué es lo que tenemos que tener presente cuando contratamos por servicios? En los contratos por servicios no puede haber, pues remuneración hay. Recordemos que para que haya un contrato de realidad es remuneración, subordinación y horario, ¿cierto? Entonces, la remuneración no la podemos quitar porque tenemos que pagarla, pero sí en el sistema de la subordinación, que tiene que quedar muy específico en un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es lo que estás contratando? Un servicio. Ejemplo, contrato a Vladimir para que me registre la facturación del mes de junio. Que esa facturación se va a demorar, no sé, 10 horas, 5 horas, 20 horas. Ahí es donde un contrato de prestación de servicio tiene que quedar esa tarea, ese servicio que vas a prestar. Pero si tú estás contratando los trabajadores o una persona que está dentro del objeto misional de la empresa, sea la que sea, como explicaba, un taller, una panadería, una fábrica, y ese personal lo necesitas diariamente y es una labor misional, tendrá que tener contrato laboral. Y si es un caso específico, ¿cómo lo mitigaría para una pyme o para una pequeña empresa? Ojalá que la persona no tenga que cumplir un horario y lo evalúo por rendimiento y por entregables. Ejemplo, Vladimir me tiene que hacer la facturación de la empresa. ¿Qué tienes que emitirme? Un reporte semanal de que entregaste las facturas. Desde donde sea, ¿sí? En este momento. Si es una fábrica y la persona tiene que ir a trabajar, hay empresas que lo utilizan, pero el riesgo es muy alto, ¿cierto? Que utilizan por unidades producidas. Vladimir viene, yo le hago un contrato de arriendo de la máquina de la troqueladora y yo le estoy arrendando la máquina troqueladora y usted me presta un servicio de 1.000 unidades. Si las acaba a las 2 de la tarde se puede ir, no manejar memorandos, no manejar llamados de atención, no manejar horarios, solo manejar tiempos y resultados. Si es la figura. Pero si es dentro de las labores diarias, es mejor que hagas un contrato por hora labor, ¿cierto? Y lo vincules por la empresa. No sé, Manuel, si nos cuentas como qué labor hacen los trabajadores. Bueno, en una de ellas, por ejemplo, tengo una contadora, tengo una Sí, nutricionista, que ellos no necesitan estar todo el tiempo en la empresa, porque tengo sí, auxiliares que me recaban la información, se la trasladan a la contadora y ella hace su labor. Lo mismo la sí. nutrición, no necesito estar las 8 horas allá en la empresa y simplemente pues va 2 veces por semana, determina lo Ok. que tiene que hacer sus dietas y ya. Eso es más o Eso. menos lo que yo hago las personas que tengo por prestación de servicios. Sí, ahí perfectamente estamos hablando de un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es lo que tienes que tener importante? Lo que te digo, que no haya un horario, no le vas a hacer un memorando al contador ni a la nutricionista, sino que es un contratista, no vas a colocar términos de su pago será 15, su salario será un pago quincenal, no. Por prestarme el servicio, los entregables tendrá que entregar informes semanales, ¿cierto? Y muy, muy importante, seguridad social. Los aportes a seguridad social, riesgos laborales, serán a cargo del contratista y todos los meses solicitar la respectiva cuenta de cobro y el pago de la seguridad social. Eso nos blinda un poco ese contrato de prestación de servicios porque ahí la persona está asumiendo de que está pagando sus aportes porque es un prestador de servicio. ¿Listo?
Sí, más o menos tengo ¿Alguna esa otra? figura, pero siempre tengo la duda de que en cualquier momento, por el tiempo, porque la contadora ya lleva muchos años y la nutricionista igual, que de pronto me reclamen algo y se vaya a un contrato de trabajo. Esa es mi Es preocupación. claro, don Manuel, pero pues en esa figura que me cuentas que estás manejando, para mí es un contrato por prestación de servicios, ¿cierto? Lo único que veo que tendrías un riesgo ahí es lo que me cuentas de que sea martes y jueves, que va, ¿sí? Que podría tipificarse como un contrato laboral, pero pues no veo tanto riesgo que puedan, ¿sí? Si no tienen lo que te digo, que los obligues a ir a la nutricionista a atender 10 pacientes el martes y 10 pacientes el jueves. Ahí puede que sí tenga algún problema, pero el resto creo que Manuel no le veo riesgo al contrato de prestación de servicios en esas dos personas que me cuentas. ¿Sí? Igual Ujú. yo dejo mis daticos ahorita y mi correo y te doy un conceptico ahí por ser afiliados a OMEC, como que cuáles pueden ser los riesgos, como para que lo tengas documentado y lo consultes con tu equipo, ¿no? Ok, gracias, Vladimir. Muy amable. Listo. Bien, preguntas adicionales, inquietudes. Dos cositas rápidas. Anita, la sesión se está grabando. Sí, señor, está grabándose desde las 7. Ok. Y una solicitud respetuosa para Vladimir. Sí. ¿Este material es posible que lo entreguemos a los asistentes al evento de hoy? Sí, claro, claro, claro. Yo les comparto ahí a los correitos que nos envíen, les compartimos la presentación y vamos a dejar, no sé, hoy porque estamos comenzando el mundial, 3 días de aquí al martes para las preguntas que nos lleguen y Ok. contestarles a los que están conectados el día de hoy. Y una última, ustedes dos, Vladimir y su socio, están asociados a SUMEC. No estamos asociados hasta el momento. Vale la pena considerarlo porque con el conocimiento acumulado que tienen ustedes pueden servir mucho y a los emprendedores nuestros que hoy desafortunadamente no están, pero vale la Sí, pena considerar esa posibilidad, de claro, vincularse, doctor. porque ahí se podría hacer un convenio con ustedes para asesoría en todos estos temas que son fundamentales para una organización empresarial. Adelante, Vladimir, por favor, ahí le dejo la inquietud. Listo, doctor. Muy amables, claro, cómo no. Bueno, Cristian tenía una pregunta y para continuar con la parte fiscal. Sí, señor, buenas noches a todos. Gracias por el material que nos pueda compartir. O sea, Listo. respecto a los trabajadores que solicitan ese permiso de votaciones, cuando no hay vota y tiene el certificado de votación, eso, digamos, en las empresas, uno puede poner como un reglamento hasta cierto día o en cualquier día del año pueden solicitar ese permiso de mediodía, que si no estoy mal, creo que es permiso de mediodía. Sí, ¿qué dice digamos, recordemos que ninguna acuerdo, contrato, nada puede ir por encima de una ley. La ley en Colombia me dice 30 días, ¿cierto? ¿Qué Ah, si yo listo, puedo, listo, sí, señor. qué yo sí puedo hacer en mi reglamento? Si él trabaja, el permiso de votación lo debe solicitar, como dice la ley, 30, máximo 30 días después. Segundo, para el permiso se debe revisar la disponibilidad, la urgencia y la necesidad que se tiene de ese trabajador. Porque, no sé, si tengo un restaurante o que es lo que más grave, o tengo abierto al público, pues no te puedo dar el domingo como mediodía de licencia, porque es el día que más trabajo. Entonces, yo sí puedo decir, el día de votación o el mediodía de votación puede ser cualquier día entre martes y viernes.
¿sí? Entonces ya limito al trabajador a que, claro, si tú me lo solicitas, pasaron los 30 días, pero lo solicitaste, lo respeto, pero para el siguiente martes, porque ya el domingo se cumple, entonces lo puedes tomar el siguiente martes, ¿sí? Para que no nos genere traumatismo. O si a mí no me afecta, pues sí, no tengo problema en dárselo un sábado o un domingo, pero eso sí lo puedo reglamentar eso lo puedo, valga la redundancia, puedo dejar estipulado en el reglamento interno de trabajo que la jornada laboral, preferiblemente el trabajador deberá solicitarlo entre los días martes a sábado, ¿sí? Porque mi jornada laboral más fuerte está en los domingos y festivos, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros pensamos que los reglamentos internos de trabajo son como una normatividad de allá de otro planeta. Entre más aterrizados los hagan, pues más les van a servir a ustedes. ¿Listo? Entonces, para responderle ya a Cristian, son 30 días. Si no lo solicitó, no se lo tienes que dar. ¿Cierto? Si lo solicita, lo puedes negociar. ¿Qué es negociar? No te lo puedo dar mañana porque tengo que entregar esta producción, no te lo puedo dar mañana, pero te lo voy a dar para la siguiente fecha. ¿Sí? Eso sí lo puedes hacer porque ahí no estás incurriendo en ninguna falta legal, porque lo estoy reconociendo. Lo único que lo estamos negociando, qué día lo vas a tomar. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias. ¿Listo? Al no haber más preguntas, creo que procedemos con las obligaciones fiscales, que son las... Perdón un segundito. Quiero informarle a todos los asistentes que antes de terminar la reunión vamos a enviar una encuesta de calificación de la actividad. Les agradecemos a todos su apoyo para que nos la contesten, porque esto nos ayuda a mejorar nuestras actividades que programamos a través de los comités asesores. Muchas gracias. Qué pena, señor Vladimir. Adelante. Listo. Por ahí vi otras cositas que sí hay que pagar seguridad social como contratistas. Eh, si pasa un salario mínimo, sí hay que pagar seguridad social. Si no pagas el salario mínimo, no es obligatorio que la empresa que me está pagando me pida la seguridad social, pero sí la deberías pagar como contratista, ¿sí? Porque debes sumar todo lo que hagas en el mes, no solo lo que hagas en una empresa, sino todo lo que hagas en todas las empresas. Pero eso ya es del contratista. Pero nosotros como empresas, ¿cierto? Cualquier empresa que le pague a un contratista debería exigir la seguridad social si gana más de un salario mínimo. ¿Qué hago recurrentemente desde la revisoría fiscal para mitigar un poco ese riesgo y como que blindarnos un poco? Hacer un consentimiento informado. Señor contratista, usted me está diciendo que ganó menos de un salario mínimo este mes, márqueme con una X, me marcas con una X, me lo firmas y yo lo guardo. Cuando viene la DIAN, pues ya le digo, venga, señor DIAN, mire que yo tengo un consentimiento informado, la cuenta de cobro no pasa el salario mínimo y el señor, pues, sí, para soportar ese gasto. Recordemos que la seguridad social, más que se pague, y por la OGPP, que es otra charla que de pronto algún día se las dé, eh, va a mirar lo de la seguridad social. Pero hoy en día lo que me cuesta no tener el pago de la seguridad social de los contratistas es que no me reconozcan ese costo como costo deducible. Y ya les voy a explicar con la parte fiscal y ahí van a resolver otro poquito de dudas. Continuemos. La parte 2 me cuentan, ya están viendo mi pantalla, ¿no? Parte 2, obligaciones fiscales. ¿No? Pasemos aquí. Todavía no estamos viendo. Ah, espérate que no Sí. están viendo. Vamos a volver a compartir. ¿Me cuentan ahí? Sí, señor. Ahora sí, gracias. Listo. Entonces, la parte 2 vamos a hablar de las obligaciones fiscales. Creo que estoy con un poquito de tiempo. Listo. Vamos a ver, obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales, hago este preámbulo, aparecen en el momento que yo voy a Cámara y Comercio y me dicen, oiga, señor Vladimir, ¿va a crear una SAS? ¿Va a crear una limitada? ¿Es persona natural? Saqué una Cámara de Comercio. A partir de ese momento ya tengo obligaciones fiscales. En Colombia
por ahí hay un estudio de la Cámara de Comercio que, no sé, como el 60% de las personas que emprenden eh, se liquidan en el mismo año, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la Cámara de Comercio, lamentablemente en nuestro país, no hace como la tarea bien. No te dice esto que vamos a hablar hoy en día. A partir del momento que yo abro una Cámara de Comercio, tengo unas obligaciones fiscales. ¿Listo? Que ya les voy a explicar. Colombia durante el 2025, no sé si ustedes han escuchado, que hizo algo que se llamaban decretos de emergencia económica, dentro de los cuales cambiaron algunos impuestos. Esta es una diapositiva pues muy general para que ustedes lo entiendan, que es bajó el impuesto al patrimonio de 72.000 VTs a 40.000. Cuando uno lo ve en VTs, la gente dice, ah, no, pues como normal, pero bajó de 5.000 a 2.000. Entonces, cualquier persona que tuviese un patrimonio de 5.000 millones, antes pagaba el 1% de impuesto al patrimonio. Ahora le dijeron, no, señor, ahora me lo va a pagar sobre 40.000, o sea, sobre 2.000. Y hay un agravante que hicieron con el predial multipropósito, en el cual eso lo elevaron a niveles, digamos, casi comerciales, lo cual puso a mucha gente a pagar patrimonios sobre algo que verdaderamente no es muy lesivo para la economía en este impuesto al patrimonio. ¿Listo? Las rentas de personas jurídicas modificaron las tarifas. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de que no, el gobierno adelantó la renta de los años siguientes. ¿Qué pasó? Les hago una explicación. Antes nosotros por vender, o sea, si yo soy una persona que vendo esferos, lápices, lo que venda, me tenían que hacer retención sobre 1.414.000 pesos. Si yo le hacía una factura o una cuenta de cobro a alguien por venderle esferos, él me tenía que hacer retención a partir de 1.414.000. Hoy en día, ¿qué me dice? No, señor, si vende 524.000, hágale retención, ¿sí? Y esa personita que vendía, digamos que ya no vendía 1.400.000, sino 524, le hacemos retención y eso se va para el Estado. La retención por servicios, una persona que contraté para que me vaya y me pinte la oficina, le pagué 120.000 pesos. Ahora me dice la ley, hágale retención porque la norma pasó de 200.000, ahora a partir de 105.000 pesos. ¿Sí? La base para compras agrícolas pues se mantiene en 3.666.000 pesos. Y lo otro agravante es algo que llamamos nosotros autorretención de renta. Todas las empresas que tengan trabajadores, así sea uno, debe hacer algo que se llama autorretención de renta. ¿Qué es autorretención de renta? Yo vendí 100 pesos, debo pagarle a la DIAN en este momento el 1.20, el 3.5 y el 4.5 dependiendo mi actividad. ¿Cómo estaba la norma anterior? La del 1.20 estaba en el 0.5, la del 3.5 estaba en el 1.10, o sea, subió casi 2 puntos, y la del 4.5 estaba en el 1.5. Es de ahí donde muchas empresas que presentamos renta en el 2026, que era correspondiente al 2025, pues quedaron con saldos a favor, porque fuera que les estaban reteniendo más en el momento de vender, estaban pagando más por la autorrenta, entonces la DIAN ya no tenía que recaudar ahorita en abril y mayo, ¿sí? Porque ya la había recaudado anteriormente. Entonces sí fue un desbalance para pues la actualidad, digamos, del presupuesto de la nación, porque se recaudó en 2025 y 2026 quedó desfinanciado, ¿cierto? Vienes a la tarifa del 5%, pues nuevas categorías metieron a más gente a pagar el 5%. Antes las importaciones estaban excluidas, pues algunas me las grabaron con el 5%, entonces pues hay que revisar cada caso específico, pero aparecieron nuevas categorías. Bienes de consumo. ¿Qué es el impuesto al consumo? Cafeterías, restaurantes, bares, todo este tema, todas estas personitas que sean emprendedores y tengan ese tipo de actividad,
tienen que pagar el 8% sobre su ingreso. Eso no es como el IVA que si compré con consumo, descuento con consumo, no, no, señor. Usted paga el 8% sobre lo que vende. ¿Sí? Y apareció una nueva categoría que es el 16% para todas estas plataformas digitales. Yo no sé si pues muchos consumimos estas plataformas, Netflix, Amazon, HBO, todo esto que ha salido nuevamente. Entonces el gobierno se dio cuenta como que, oiga, esta gente necesito que me pague. Entonces, necesito que me pague impuesto al consumo del 16%. Entonces, no sé, a mí me pasó el caso de mi hijo que yo le compraba esa tarjetica de Lesbos, se la estaba comprando en, no sé, como en 40.000 pesos. Este año me subió a 100.000, ya no le compré más. ¿Sí? Porque me subió ese 16%. ¿Sí? Un nuevo impuesto que apareció. ¿Listo? Normalización voluntaria en lo que ha pasado, ¿cierto? Esto pasa más a personas naturales, a jurídicas también, es que cuando hacemos nuestra declaración de renta, se nos olvida colocar de pronto, no sé, la casa la declaré en 200, pero la casa vale 300. Entonces la DIAN que le dijo, oiga, yo le permito que me pague el 19% sobre esos activos omitidos. ¿Qué son esos activos omitidos? Oiga, usted me dijo que era 200, pero no, era 300. Págueme 19 millones y yo no lo sanciono. ¿Sí? Y ya le queda legalizado su activo como eras. Entonces, pues eso fue una ventanita que nos abrió porque no la teníamos hace muchos años, pero que nos permitió como que, oiga, legalizar como ese patrimonio que teníamos ahí un poco loco en algunas compañías y en algunas personas naturales. Y hasta el 30 de abril, pues lamentablemente que la charla ya estamos ahorita, pero hasta el 30 de abril hubo una amnistía tributaria con el 80% de descuento en sanciones y 80% de descuento en interés. Muchas personas se acogieron, el decreto quedó, la corte, digamos, el decreto dijo como que lo iban a revisar, pero las personas que alcanzaron a pagar sus impuestos antes de que la corte entrara en revisión de este decreto, pues ya la DIAN tiene que dejarlo así y asumir que pagamos el 80. Nosotros, desde la firma, gente que tenía que pagar, no sé, 10 millones, 20 millones, terminamos pagando 2 millones, 4 millones por unas sanciones, ¿sí? Entonces es importante estar muy bien informados, siempre y cuando se pueda, o con su contador, o con lo que puedan, de este tipo de amnistías que pues es chévere utilizarlas. Yo sé que hay gente que dice, no, pero le ayudan al que no paga, o le ayudan al que, y uno que sí viene pagando, pero eso pues ayuda también a que legalicemos como esas deuditas pendientes que tenemos. ¿Listo? Ese era como un preámbulo de eso que se ha hablado día a día durante todas estas semanas que la DIAN cambia, viene y va. Nosotros, como empresarios, pymes o personas naturales, cada vez que tenemos un negocio, tenemos unas obligaciones sustanciales, así las llama la norma. Pero ¿qué son las obligaciones sustanciales? Pago de impuestos. ¿Sí? ¿Qué son pagos de impuestos? Entonces, impuesto de renta para personas jurídicas, 35% sobre la utilidad. ¿Qué es otra obligación sustancial? IVA, 19% cuando vendo productos, al no ser productos pues exentos, en este caso, canasta familiar, útiles escolares. Bueno, hay una serie de productos que son exentos que no cobran el 19, pero por lo general la tarifa es el 19. Otra cosita que los pequeños empresarios se me saltan, ICA. No, ¿qué es ICA? No tienen RIT, no tienen industria y comercio. ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso es otro impuesto que nos cobran por la ciudad, por el municipio. Esas tarifas van del 2 al 14%, ¿cierto? ¿A dónde se pagan? En todo el territorio. Yo creo que hoy en día Colombia, en todo territorio están cobrando ese ICA. Y estamos recibiendo requerimientos todos los días de las alcaldías, ¿sí? Hoy en día
la inteligencia artificial ha ayudado tanto a las alcaldías que se están dando cuenta que nosotros estamos en los municipios. Entonces sí me está llegando mucho requerimiento de que, oiga, esa tiendita no me pagó el ICA aquí en Tocaima. ¿Qué pasó? Pues vaya y páguelo. Y las sanciones sí son un poco más económicas en los municipios aledaños a Bogotá o que no están centralizados, pero igual me sancionan por desconocer este impuesto cuando creo una empresa, un negocio en cualquier municipio del país. Y otra cosita, pues es tasa mínima de tributación. Esto es algo que no lo saben muchas personas, pero algún día si hay alguna empresa grande, nosotros tenemos unos beneficios tributarios cuando hacemos donaciones, cuando hacemos obras por impuestos, cuando estamos en municipios SOMAC. ¿Qué es un municipio SOMAC? Son municipios que están post la guerra, o sea que pasaron después de los acuerdos de paz, entonces ahí está toda esta zona de Arauca, entonces si uno constituye una empresa allá, allá no cobramos IVA, mi tarifa de renta es más económica, pero la reforma, o sea, lo que dice ahorita es, oiga, esos beneficios que yo le estoy dando no pueden estar por debajo del 15% de la tasa mínima de tributación. Entonces, así arregle todas las vías de su municipio, así, mejor dicho, usted esté en Arauca y su renta le dé menos 200 millones, me tienes que tributar mínimo el 15%, que es tasa mínima de tributación. Porque esto, en vez de beneficiar a las empresas, benefició a los ricos. ¿Qué pasó? Las grandes empresas de infraestructura fueron los que utilizaron más este beneficio porque decían, yo al municipio soy el que construyo, soy el constructor, soy Amarillo. Entonces, para que entren a mi conjunto, la vía está, o sea, no tiene vía, está en obra gris, digámoslo así. Entonces Amarillo, ¿qué hacía? Construía la carretera, se descontaba el impuesto, no pagaba impuestos por la venta de las viviendas, pero le daba por debajo de la tasa mínima. Entonces la DIAN dijo, oiga, no, aquí hay un abuso en materia tributaria, se llama abuso de materia tributaria. Entonces le dijo, creó el 15% de tasa mínima para que estos grandes personas que tienen que tributar pues que hagan las cosas en debida forma y no hagan un abuso de una normatividad, ¿sí? Sin ser mala la estrategia de planeación fiscal, no estoy diciendo que sea mala la estrategia, pero sí generó como un hueco fiscal ahí al Estado. Y tenemos otras que son muy importantes cuando ustedes crean un negocio o como lo tienen hoy en día, que son eh, obligaciones formales. El RUT actualizado. ¿Qué me pasa frecuentemente? No, es que yo tenía el local en el primer piso, pero me pasé para el segundo. No, es que yo tenía el local 1, pero me pasé para el 2 porque es más grande. Sí, señor, chévere que se pasó para el 2. Pero llegó la DIAN al local 1, porque es la información que usted tiene registrada en el RUT. Y en el local 1 ya no hay nada. Toma tu sanción, 2 VTs por cada día de mora, por no haber dicho que ya estabas en el local 2. ¿Sí? O ya acabé mi actividad, me dediqué a trabajar, conseguí un trabajo y llegó la DIAN a donde tenía la empresa, el restaurante, la cafetería, la venta de repuestos, que era algo muy pequeñito, te coloca una sanción de 2 VTs por cada día de no haberlo actualizado. Entonces, pilas con eso, que es algo muy sencillo de hacer y lo pueden hacer ustedes, digamos, cambios de dirección, cambios de correo, cambios de teléfono, es algo que puede hacer el contribuyente sin necesidad, digamos, de un contador especializado para hacer eso. Otra que me están teniendo muchos problemas es la facturación electrónica. Claro, yo sé que todos facturamos electrónicamente, pero hoy en día tenemos algo que la IA le está ayudando a la DIAN. ¿Y qué es que la IA le está ayudando a la DIAN? Que la DIAN se está dando cuenta que nosotros no estamos emitiendo la factura cuando sucede el hecho económico o en tiempo real, ¿cierto? Entonces, si tú no emites la factura en tiempo real, llegas y me dices, no, es que yo emito la factura cuando llego a la casa. ¿Y qué haces tú? Ah, no, yo tengo un salón de onces. No, yo tengo una heladería.
ahí te puede generar un problema, ¿listo? Otra cosa, la nómina electrónica. No sabemos, sabemos que tenemos una nómina, la pagamos muy bien, pero no la emitimos electrónicamente. Entonces, si no la emites electrónica es como si no la tuvieses. Otra cosa que se llama documento soporte con no obligado. La pregunta anterior que hacían todas las personas contratistas. Todos los contratistas deben tener documento soporte. Así no me factura, debo hacer el documento soporte. Si no tiene documento soporte, la DIAN me puede desconocer ese costo, ese gasto. Eh, ¿Cuál es la sanción por no hacer esto? Sencillo, 10% sobre los ingresos del mes anterior. Alguien me hacía una pregunta y me decía, venga, pero vendo 4 millones al mes. ¿Yo para qué voy a hacer factura electrónica? La norma dice que son 3.500 VTs, que son 122 millones, ciento y pico de millones. Entonces yo no hago factura electrónica. Listo. Si cumples con ese criterio, bien, chévere, no vas a tener problemas con la DIAN. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que ni siquiera sabemos si vendemos 4, 10, 15. Entonces, hay un software gratuito de la DIAN que no te cobra nada, emites tu factura y tienes control. Cuando no tienes control, cuando llega la DIAN a fiscalizarte, como no hay un facturador electrónico y ellos no saben, el funcionario debe estar ahí mínimo 6 horas del día, donde mira cuánto vendiste en ese día y dice, oiga, pero usted está vendiendo 500.000 y no 100.000 como decía que vendía 4 millones. Entonces te puede hacer una liquidación de aforo por no tener una facturación electrónica, ¿sí? Mientras que si logras demostrar que tienes una factura, que haces tu factura legal, no solamente así declares renta, no declares renta, es una herramienta que les puede servir de organización. No le tengamos tanto miedo a la factura electrónica porque hoy en día cruzan todo. ¿Sí? Porque hay otros empresarios pequeños que dicen, no, yo no facturo electrónicamente y ahí la DIAN no me ve, pero me muestran en el Nequi 200 millones. Ahí la DIAN, entonces va a decir de dónde son los 200, pero no existe factura. Entonces pila con esas malas prácticas que hacemos, ¿no? Retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente, pues esto es un tema contable, pero les cuento fácilmente. La retención en la fuente es algo que yo descuento a mis proveedores, no es algo que yo pago. Entonces, si tengo que hacer retención, hagámosla. Si un empresario no hace la retención en la fuente, teniendo la obligación, ese costo también la DIAN no lo conoce. No es válido para la DIAN si no hiciste la retención teniendo la obligación. Lo otro que tienes que tener muy pendiente, información exógena. Esto es un tema que las personas lo escuchan, pero no saben qué es. Básicamente la información exógena es nombres, direcciones, teléfonos, correos y pagos que hice en el año. ¿Qué pagué y qué me pagaron detalladamente por terceros? Eso es una información exógena. En unas matrices de la DIAN, listo. En un formato específico que me lo pide la DIAN. ¿Quiénes tienen que hacer eso? Las personas naturales que tengan ingresos superiores a 587 millones y o, pilas con esta palabra, y o 119.518.000 de rentas de capital o no laborales. Entonces, yo tengo mi negocio que estoy por debajo de los 587 millones. Vendí 180 millones. Pero adicionalmente a eso, tengo unos arriendos que me pagan 120 millones. Tengo un CDT que, no sé, me quedó una herencia y tengo un CDT y me generó otra base para declarar. Los ingresos de capital, ¿qué son? Arriendos, dividendos y, y todo lo que me genere rendimientos financieros. CDTs, todo eso me genera rentas de capital. Me ha pasado en algunas ocasiones que cuando vienen los clientes a decirme, hágame la declaración de renta, le digo, ay, no, pero ven que no hiciste los medios magnéticos. No, pero yo no estoy obligado porque vendí menos de 587. Sí, pero en arriendo recibiste 120. Tenías que haber presentado exógena. Y me toca hacer la exógena, que pues no es mucha la sanción, pero evitémonos eso, el 1% sobre lo que voy a reportar en esos formatos.
Para personas jurídicas, que son todas las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Sé que todos, pues la mayoría saben, pero lo explico. Sociedad Anónima Simplificada, o SAS, limitadas, SAs, en comandita, ¿sí? Cualquier forma de generar comercio que no sea persona natural. ¿Cómo lo identificamos? Con un NIC 860, 900, mientras que las personas naturales, aunque somos contribuyentes de impuestos, nos identificamos con nuestra cédula con un dígito de verificación. Ese es nuestro NIC. Para las personas jurídicas, pues sí nos asignan un número totalmente independiente. ¿Listo? Tres pilas. Las personas jurídicas, ingresos, 119 millones. He encontrado algunos colegas que no me que dicen, no, 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 tranquilo, eso no presenta información exógena, que no pasa nada. Hoy en día sí pasa por la tecnología. Antes nosotros, lamentablemente, los contadores, antes hacíamos como, pues eso no pasa nada porque el Estado no tenía cómo controlar las operaciones. Hoy en día sí. Entonces, hoy en día sí debemos ser más juiciosos con el tema. ¿Listo? Y hay otra figurita que se llama régimen simple de tributación. Muchos empresarios cuando van a abrir su cámara de comercio, allá en la cámara les dicen, ah, ¿quieres el régimen simple? Y la persona piensa que es el mismo régimen simplificado de hace unos años que manejábamos. No, este régimen simple de tributación no es tan simple porque tienes que cumplir un deber formal de hacer declaraciones cada 2 meses. ¿Qué es lo único que te simplifica el simple? Que es, no haces declaración de renta. La DIAN pide información exógena, pero no te toma eso como costos y deducciones. O sea, si yo quiero meter la nómina como costo, pues no, porque me cobra el impuesto sobre el ingreso bruto, ¿cierto? Sobre lo que recibo, me cobra que la tarifa está entre el 7 y el 14% sobre mi ingreso, ¿cierto? Entonces ahí la DIAN le dice como que si quiere colocar costos, coloque, si no quiere colocar, no coloque, usted me paga sobre su ingreso y ya. Hay que me incluye el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. Y en el mismo formulario me incluye el IVA o el consumo. Ese los tengo que cobrar adicionalmente a quien yo le vendo, pero me queda en un solo formulario. Por eso se llama régimen simple, porque unifica todos los impuestos en un solo formulario. Porque no tengo que hacer una declaración de renta y la voy pagando cada 2 meses y no tengo que ir al final del año a decir, ay, no, me toca pagar 40, 30, 20, lo que sea. ¿Para quienes funciona o que yo recomiendo? Para empresas que tengan muy bajos costos o no tengan cómo justificar sus costos al final del día, porque hay empresas, o sea, las que más sufren muchas veces son las empresas de transporte, porque los viáticos, los hoteles no dan factura, el combustible a veces no me trae la factura, los restaurantes no dan factura, o sea, hay un montón de costos que me quedan en el aire, entonces ahí tenemos que entrar a evaluar si me sale más barato por el régimen simple y no tengo que estar desgastándome con facturación, ¿sí? Entonces a ellos les sirve, pero básicamente a los que más priman, como más nos sirve, es a los profesionales independientes, abogados, médicos, contadores, arquitectos que cobren por diseños, bueno, todas estas personas, porque básicamente tienen unos costos muy limitados, entonces les sale más económico pagar sobre el ingreso bruto y no sobre la utilidad, porque va a salir más beneficioso este régimen. ¿Listo? Aceleramos ahí un poquito. Eh, hay algunas figuras que venimos utilizando que no son bien utilizadas, que es gastos no deducibles por la DIAN. Entonces, sin factura electrónica, la DIAN no reconoce eso como un costo gasto y no lo puedo deducir de renta. Sin documento soporte, no puedo deducirlo. Sin nómina electrónica, no puedo deducirlo. Proveedores ficticios. Esto es un tema que está atacando la DIAN hoy en día fuertemente y que está fiscalizando mucho. No, es que yo metí a el primo que está en la finca y que no hace nada, entonces le va a poner 2 millones. Pero entonces la DIAN le dice,
¿Él prestó el servicio o no prestó el servicio? ¿Le pagó remuneradamente? ¿Le mandó por el banco o no le pagó por el banco? ¿Tiene seguridad social? ¿No tiene seguridad social? No, señor, eso es un proveedor ficticio. Fuera que te sanciona por proveedor ficticio, te lo desconoce de la declaración de renta. Por otro lado, vemos gastos de personal, gastos de socios, familiares con, ¿sí? Entonces, hay algunos gastos que uno dice, bueno, pueden ser, pero gastos suntuosos que ya se salgan de las proporciones, no los puedes meter. Vehículo de uso personal de los directivos. Muchas personas utilizamos el vehículo y vinculamos ese vehículo a la empresa o el vehículo, no sé, pagamos el impuesto, pagamos diferentes cosas del vehículo y decimos que es para el uso directivo. Esto hoy en día bajo la norma fiscal se está convirtiendo como un beneficio para el empleado o para un beneficio al gerente y va a quedar cargado al final del día como beneficio para el gerente y a él es el que le va a quedar cargado como renta. Hoy en día lo venimos manejando como costo para la empresa, pero me lo podría desconocer la DIAN y que sea cargado como un beneficio para el trabajador, generando aumento en seguridad social y impuesto de renta para el directivo, ¿sí? Hay diferentes figuras que yo digo mejor, pues contratémoslo por leasing, ¿sí? Sí, que no, que yo lo voy a comprar en efectivo y que yo lo voy a, porque tengo la plática guardada, pues si lo compras, puedes incurrir en ese, ¿sí? Porque pues no sé, la DIAN en algunas fiscalizaciones me ha pasado que me dije, bueno, no sé, tienes una panadería y no necesitas el BM para utilizarlo para ir a tus clientes, para hacer entregas, para, bueno. Entonces, pilas con ese tipo de cosas. Si ya es el vehículo de la empresa para hacer entregas, para hacer todo, normal, ese me sirve. Pero para los directivos, ahí la DIAN está molestando básicamente por eso. Vacaciones, ropas y útiles no son deducibles. ¿Sí? Que compran los tiquetes por la empresa no es deducible. Que se puede tener una figura, sí. Que es importante que me la tengas documentada. ¿Sí? No, yo voy a ir ahorita para el mundial y compré los tiquetes. Si quieres meterlos a la empresa, aunque sea búscate una conferencia, un cliente, una propuesta, para que haya algo que sustente que ese etiquete no fue para irse para el mundial, sino fue para hacer una negociación. De resto, la gente lo va a desconocer. Y consumos ajenos a la actividad. Si yo soy consultor y doy charlas y llevo contabilidad, yo no puedo meter en restaurantes o, bueno, no sé, compré eh, una, un camionado de llantas. Entonces, si compro 20 llantas, la empresa no tiene vehículos, ¿cómo vas a meter una factura de llantas a una empresa de productos cosméticos? Y no tienes una flota grande. Entonces, que las facturas que nos estén llegando coincidan con mi objeto social. ¿Listo? Sanciones y multas no son deducibles de la DIAN. Intereses de moras por impuestos no son deducibles de la DIAN. Pagos de seguridad social y para fiscales. Ojo con esto. Puedes haber pagado la nómina, pero si no pagaste la seguridad social, se desconoce el pago de la planilla y el pago de la nómina. ¿Sí? Ahí hay algo que me permite la ley. Es que antes de presentar la declaración de renta, yo las haya pagado. Te puede salvar. Que no sé, no tenía plata para pagarla de diciembre, pero la pagué el 15 de abril y la renta se me vencía el 16. Ah, bueno, la DIAN te dice, bueno, se la valgo antes de la presentación. Pero si ya después de la presentación, te lo pueden desconocer. No estoy diciendo que no se coloque, pero sí que cumpla como que con ese tema. Pagos en efectivo, otro tema y dolor de cabeza que tenemos hoy en día. La normatividad en Colombia dice que yo no puedo tener más del 20% de mis pagos, de mis ingresos pagados en efectivo. Ejemplo, si vendí 100 millones, yo no puedo tener pagos por más de 20 millones en efectivo, ¿no? Bancarizados todos, pero en efectivo no puedes pagar más de 20. Entonces, las pequeñas empresas, por facilidad, por X, Y o Z motivo, llegan y me dicen, le voy a pagar a Vladimir la asesoría. ¿De dónde salió la plata? Del NEC y del gerente.
¿Por qué? Porque en la empresa no había plata hoy. Así tengas que darle la vuelta y es un pago que me va a significar, mejor darle la vuelta por la empresa y que quede bancarizado. ¿Sí? Porque si no, la DIAN te puedes conocer eso y te suma a eso que te estoy diciendo del 20% de bancarización. Otra cosa, atención, cuando hablamos de atención es gastos de representación, una fiesta, una salida, un restaurante, no puede superar el 1% de los ingresos fiscales netos. El mismo ejemplo, 100 millones, no te puedes gastar 30 en la fiesta de fin de año. O sí se pueden gastar, pero no lo puedes llevar a deducción fiscal. Se los puedes gastar, pero la DIAN te va a decir, de los 30 solo descuente uno. Entonces, pilas con ese tema. Ya para terminar, esto es una diapositiva porque ahorita la DIAN está haciendo algo que se llama como visitas preventivas antes de que se presente el impuesto. Rápidamente les cuento porque ya me están jalando las orejas por tiempo. Facturación por contingencia. ¿Qué es facturación por contingencia? La DIAN te llega y te pregunta, ¿qué pasa cuando se va al sistema? ¿Usted hace factura? Entonces usted tiene que decirle, yo tengo factura por contingencia. No le puede decir, no, yo anoto en un papelito, no, yo les doy, yo hago un recibito y mañana le facturo. Eso te puede generar una sanción. Verificar el token de la DIAN, que todo lo que llega al token de la DIAN, al sistema de la DIAN, les esté de ustedes y esté llegando en debida forma. Que sus ingresos sean lo que es la realidad económica. Yo soy una empresa de consultoría, yo no puedo estar facturando panes, yo no puedo estar facturando telas, yo no puedo estar facturando algo que no esté dentro de mi actividad ni mi objeto social. Los archivos que estén debidamente documentados, pedirle regularmente el balance a su contador, que es importante, y que lo revise, ¿sí? Que no salga, digamos, el contribuyente a veces sale y dice, no, es que, ¿cómo así que usted debe 200 millones? No, me toca preguntarle al contador, no, pues yo no debo nada, no, ¿cómo así? Y eso se vuelve, hay una melcocha que no podemos aclarar. Entonces, mensualmente pedir informes. ¿Qué más les cuento aquí rápidamente? Las preguntas recurrentes de la visita de la DIAN es si tiene RUT, si está activo, si tiene pues vinculados económicos, ¿sí? Preguntas sobre facturación, procesos de facturación, esto igual se los voy a compartir. Esto es como algo que ustedes tengan muy presentes cuando los visita la DIAN. Entonces, ¿qué les va a pedir regularmente? Facturas electrónicas, facturas de compra, resoluciones de facturación, comprobantes de pagos de impuestos, balances de pruebas por terceros actualizados, una composición accionaria CISAS limitada o cualquier tipo de organización jurídica, último juego de estados financieros, un token de la DIAN y pues cualquier otro soporte, pero esto es lo regular que están pidiendo. ¿Dónde encontramos falencias? No tienen facturación contingencia de DIAN. El 80% de las empresas no tienen contingencia de DIAN, de las pequeñas, ¿no? El token de la DIAN muchas veces no está vigente o muchas veces ni siquiera lo han pedido. La nómina electrónica no la han emitido electrónicamente, sino la tienen en un Excel o en su software, pero no lo emiten. Estados financieros muchas veces no están o no están debidamente diligenciados. Y el archivo de los últimos 5 años, muchas veces el archivo está totalmente desordenado y no hay un archivo como tal de esto. ¿Listo? Y durante la visita, pues ahí les dejo unas recomendaciones en las cuales durante la visita, pues pedirle al funcionario que sí sea funcionario de la DIAN, nombrar un vocero, sea un contador o el gerente que sepa la operación y sepa qué responder. No entreguemos documentos sin que estén escritos en el acta de la visita. No aportemos información adicional voluntariamente. Esto es algo que nos cuesta a los contadores y auditores a veces cuando la DIAN está del otro lado y estamos desde entonces el gerente o la persona que atiende la visita le preguntan de pronto, bueno, ¿y cuáles son los medios de pago acá? No, es que nosotros le recibimos por Nequi, pero si es una empresa, la empresa no puede tener Nequi. No, es que el Nequi está a nombre de la esposa del dueño. El Nequi está a nombre de la esposa del dueño, tienes un problema.
Entonces, no brindar información adicional voluntariamente para que se eviten posibles errores en esas visitas. Pida la copia de la visita de la DIAN, contacte pues un asesor si no lo tiene en su momento, un contador, y si ya le piden documentos que usted no tiene, usted está en la potestad de decirle, venga, permítame, ¿qué necesita? Hagamos el acta y posteriormente a esta acta usted me dice qué necesita y yo le digo al contador para que le tenga los documentos. Si no tiene contador, no se asuste. Contrata a un profesional en ese momento y le dice, mire, esto es lo que yo tengo, ¿cómo podemos responderle a la DIAN? ¿Listo? La DIAN hoy en día sí es ente fiscalizador, pero también ha mejorado como esa digamos, esa comunicación con las personas. Como que, bueno, le doy plazo para que me lo entregue. El mes pasado estuve atendiendo básicamente 15 visitas en diferentes comercios, ¿cierto? De la DIAN, que están pidiendo un montón de información. Por eso quise incluir estas diapositivas para que ustedes no quedaran como sin esa información. Listo, por ahora yo terminé, me extendí un poquito, qué pena con ustedes. Eh, unas pequeñas preguntas y terminamos, ¿no? Gracias. Sí, si tienen preguntas, adelante. Bueno, una recomendación, Anita, de antemano, pues darle las gracias a Vladimir. Tu información compartida ha sido muy amplia, muy explícita, muy necesaria para quienes tienen empresa y le agradecemos inmensamente esta participación. Igualmente a quienes hicieron posible esta sesión de hoy, Ana Ríos, a Melisa Redondo. ¿Quiénes más están ahí, Ana? La doctora Liliana, que también fue en esta oportunidad muy importante, Lilianita, la que fue la que logística propuso organización. la idea Sí, señor. de llevar esta información. Y bueno, si no hay más preguntas, pues damos por terminada la sesión, reiterando pues la gratitud por quienes dispusieron del tiempo para informarse y obviamente para el facilitador que lo hizo con lujo de detalle, muy amables. Doctor, antes de terminar, Sí. les La agradecemos a encuesta. nuestros asociados que por favor nos diligencien la encuesta, está en el chat. La Algunos ya encuesta, lo por favor. contestaron, por favor, los que no la han contestado, les agradecemos que lo hagan. Es un Sí. minuto y terminamos. Sí, correcto. Listo. Correcto. Y igual ya les voy a compartir también para que después de diligenciar la encuesta, y yo creo que está el correo, compartan el correo de nosotros. Acuérdense que vamos a tener de hoy hasta el martes para que envíen sus preguntas. Y les contestamos, Perfecto. pues, todas las preguntas de pronto que puedan tener los que asistieron hoy a la charla y como que aclaren esas duditas que quedan ahí de la presentación. Bueno. Correcto. Anita, sugerencia. En lo posible, subamos la grabación a la página web para si alguien, y promovamos que eso está en página, por si alguien quiere consultarlo, pues lo puede hacer. Sí, señor, muy importante me parece también, doctor. Muchas gracias. La idea es masificar este tipo de charlas. De charlas y poderle, yo sé que no es fácil, pero haremos todo lo posible por hacerlo fácil. Y bueno, hoy creo que nos fue muy bien en todo sentido. Sí, señor. Bueno, gracias. No sé si faltan alguien por diligenciar la encuesta. Les agradecemos que nos apoyen con estas respuestas. Es un minuto nada más y cerramos. Entonces, 2 minutos más de espera y vamos cerrando entonces ya la reunión. Si nuestros asociados ya contestaron, les agradecemos mucho. Ya se pueden ir retirando. Anita, olvidé y por favor dile excusas, mencionar a los integrantes del comité, a Manuel, a Liliana, a Richard Bocanegra. Creo que Omar no se vinculó. De todas maneras, pues es parte de nuestro trabajo y agradecerles infinitamente también su
su participación y su asistencia y sus preguntas. Gracias a todos nuestros asociados por estar participando de esta actividad. Muchas gracias. Muy amable. Ya estamos listos, Anita. Yo creo que los asociados están terminando de diligenciar la encuesta, pero ya están saliendo poco a poco. Démosle el espacio. Muy importante conocer la opinión. Sí, señor. Doctor Santamaría, doctora Liliana, todos los asistentes, muchas gracias. Espero que me sigan invitando. Muy agradecido y ahí les voy contando cualquier cosita. Claro Así que será, sí. Vladimir. Muchas gracias. Le agradecemos nos comparta la presentación, puede ser a través de la doctora Liliana. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, muy Bueno, amable. No. Feliz noche para felicidades y una buena todos. noche para todos. Descansen y gracias por acompañarnos. Gracias, feliz noche. Descanse, por favor. Excelente